Ok, vamos a comenzar a conversar sobre por dónde vamos en el curso y qué es lo que pensamos hacer o pienso que ustedes deben hacer, dirigido por mí, en el examen que toca la semana que viene. Voy a proyectar algunas láminas. Perdón, para el examen vamos a abordar desde la exploración del subsuelo hasta taludes y muros. Los taludes y los muros los vamos a ver desde el punto de vista conceptual para entender cómo trabajan y por qué trabajan y qué es lo que debe hacerse para que el talud y y el muro sean suficientemente estables. La mayoría de los programas que están disponibles, o si no hay, también algunos libros que tienen soluciones hechas con teorías aplicables, simplificadas, por supuesto, para establecer cuánto sería la seguridad tanto de los muros como de los taludes. Por eso es que pensando también en la situación que tenemos ahora, que tenemos que hacer el examen por vía de web, pienso que lo más importante es que ustedes tengan a la mano y claro cómo es el proceso de aprendizaje para lograr la competencia necesaria para aplicar todos los conceptos. Y cuando digo eso, quiero resaltar que lo más importante que ustedes se van a llevar de la universidad es aprender a aprender. Porque una vez que ustedes salgan de las aulas, que no tengan cuatro y cinco materias, seis materias juntas, que están mirando, mucho del contenido y del material que ustedes vieron o podrán ver en esas materias, les va a quedar como un recuerdo difuso. En algunas ustedes se dedicarán bien porque el trabajo se los exige o porque ustedes tienen preferencia sobre ese tipo de materia, disculpen, y entonces de alguna u otra manera buscan trabajar en eso. Pero si se les presenta otra situación, con otro espacio de los conocimientos, vamos a llamarlo así, lo importante es que ustedes saben dónde buscar, cómo analizar lo que encontraron y cómo aplicarlo. Porque esa es la orientación que le estamos dando a estos cursos, por lo menos de mi parte. Y sobre todo con el hecho de discernir la aplicabilidad. Es decir, cuándo aplica, cuándo no aplica y por qué aplica y por qué no aplica. Esos son los detalles claves. Porque de lo contrario, como yo les he comentado, se nos presenta el efecto GIGO en inglés. GIGO. Eso quiere decir garbage in, garbage out. Si usted le mete a un super programa de cálculo o a sus criterios de cálculo parámetros que no sirven,
pues le va a dar un resultado que no sirve. De allí que tan importante como contar con un programa bueno o una metodología buena de cálculo es el hecho de saber y poder filtrar cuál información es la que yo voy a utilizar con, con esa herramienta de cálculo. Entonces, mi esfuerzo, por lo menos, es orientado a que ustedes estén claros y sepan diferenciar y reconocer la validez de los parámetros con los que ustedes van a diseñar. De allí que yo les envié unas láminas que van a servir de guía para muchas de las cosas que voy a incluir en el examen. Le llegaron esas láminas, ¿no? Bueno, esas láminas ustedes Sí, deben profe, se nos llegaron. estudiarlas con mucho detenimiento, entenderlas muy bien, sobre todo los criterios y los conceptos que están involucrados en cada una, porque sobre eso es mucho de lo que yo les voy a estar preguntando. Para este examen, yo les voy a enviar el día del examen una serie de preguntas, que algunas de ellas tienen esquemas y otras no, otras son simplemente preguntas. Asegúrense de leer muy bien todo el contenido del examen y entender qué es lo que se está preguntando. Y hacer entonces el debido, eh, la debida correspondencia de lo que estoy preguntando con lo que les estoy enviando antes, con las láminas para poder responder. Y una vez que se sientan cómodos y que estén claros de que están entendiendo lo que estoy preguntando y están claros en el contenido de cada lámina, entonces entren en el examen. Van a tener una sola oportunidad de tomar el examen, es decir, van a poder entrar una sola vez y al salir se acabó, ya no pueden volver a entrar. Sin embargo, mientras estén en el examen, ustedes van a poder, si tienen en algún momento alguna limitación con una de las preguntas, pueden saltar esa pregunta y después más adelante, cuando ya se sientan cómodos y crean que ya la pueden atender, entonces pueden volver a la pregunta. Todo eso mientras no hayan salido del examen. Así es como generalmente yo pongo los exámenes de manera que ustedes puedan reflexionar y estar un poquito más cómodos en ese sentido. Pero van a tener poco tiempo. Yo sé que en las primeras fases de interpretación se van a estar comunicando. Eso es natural, eso lo espero, porque así es como es la vida real, pues. Uno cuando le ponen un problema en una empresa, uno no se coge el problema para uno y no le dice nada a los demás. Uno consulta con sus superiores o con sus pares, y eso es parte de la dinámica de la profesión. Pero luego las decisiones las toma individualmente cada uno. Y entonces por eso el examen tiene un límite de tiempo bastante corto para que puedan responder con seguridad lo que ya están con suficiente comodidad para poder responder porque lo han entendido adecuadamente. Entonces, desde el punto de vista de los muros y los taludes,
Entender el proceso activo y el proceso pasivo es uno de los aspectos claves, cómo se, cómo se desarrolla y qué es lo que implica desde el punto de vista de trayectoria de esfuerzo esos estados, al igual que la determinación de la resistencia al corte. Eso se me pasaba. También deben incluir, además de la resistencia al corte, o sea que el corrido, debemos incluir para este examen desde los tipos de ensayos con las distintas resistencias al corte que se obtiene de cada uno de ellos y cómo es su trayectoria de esfuerzos y qué significa un ensayo drenado y uno no drenado, la trayectoria de esfuerzo drenada y uno no drenada, etc. Luego, los aspectos conceptuales de los taludes. ¿Qué implicación tiene el hecho de cómo actúa la gravedad sobre un sistema que puede volverse inestable dependiendo de las características del movimiento y de la geometría y de la calidad de los materiales que están presentes? Es decir, que representa la parte activa y que representa la parte pasiva de un talud, y cómo podemos nosotros entonces, desde el punto de vista de la física del proceso, actuar para reducir el potencial de deslizamiento del talud. Esto es muy importante porque una vez que uno consigue un programa, hacer el cálculo es muy expedito, pero saber interpretar ese resultado y estar claro con los parámetros que estamos introduciendo es lo que determina si el trabajo está bien hecho o no está totalmente bien hecho. Entonces, luego, estos conceptos de falla de una excavación, ¿qué significa eso? Disculpen. Y después, someramente, los tipos de análisis que hay para taludes, bien sea antrópicos o naturales. Antrópicos es hecho por el hombre. Y lo mismo para los muros. Los diferentes tipos de muros, ¿para qué sirven? Porque son un elemento importante para ayudar a la estabilidad de taludes o retener empuje de tierra, porque ya les dije que es el estado activo y que es el estado pasivo. Si uno quisiese utilizar anclajes, ¿cuáles son los criterios que debe utilizar para la colocación del anclaje y hasta dónde debe llegar el anclaje? Y este último aspecto está relacionado con la parte constructiva de los muros, cómo dejar las juntas, cómo drenar el muro. Mucha gente deja unas barbacanas en la parte superior. Realmente lo que hay que tratar, ¿por qué hay que tratar de colocar entonces el drenaje en la parte inferior? ¿Por qué? ¿Y cuál es la ventaja de eso? Entonces, como vemos, todos aspectos conceptuales, también relacionados con la estabilidad de lo que es un muro hecho con tierra reforzada, que aplican los mismos conceptos generales que para un muro rígido, pero además está el proceso de estabilidad interna del muro, porque el muro está hecho de un material que tiene tendencia a fallar si las condiciones no son las adecuadas. Entonces hay que cuidar que las dos cosas se cumplan.
la estabilidad interna y la estabilidad externa. ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿Están claros en lo que se les está poniendo como reto para esta prueba que viene? Ok, tomo la respuesta de Dylan por todos. Dylan dice que sí, que está de acuerdo y que está claro. Dylan dice que está la cara por el grupo. Ah, Big Marley, bienvenida. Sé que has estado, sé que has estado involucrada en evaluaciones de edificaciones Hola, profe. y de geotécnicas también, ¿no? Tuviste alguna oportunidad de ver algunas cosas en Vargas. Sí, hemos estado apoyando un poquito con lo que podamos. Bien. Sí, ya he ido a La Guaira como ¿qué? 2 veces he bajado. Ahí estamos. Las fotos que pasó Ana son parte de la falla que está donde se para el autobús que baja que baja desde la central para La ¿Tú la Guaira. pasaste por dónde? Y es una falla que tiene casi, bueno, como 1,80 m de profundidad o dos Del metros, o sea, es grupo de la gente bastante de GIR. profunda. Las pasó por el grupo de WhatsApp. Ok, después me pasa para yo tenerlas también, porque o sea, me interesa Sí, ver profe. todo lo que se De refiere no, 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 la de a edificios. nosotros. Ok. Bueno, profe, lo que le estaba comentando, había una casa que se partió Ah, pero el la piso a foto la del mitad, nada más grupo con de la foto no ustedes, se del chat. percibe. Ah, ok, ok, sí, sí. Yo pensé que era otro grupo Pero no puede de ver el inspección. grupo. Ya, ok, ok. Sí, sí, Ya sí, yo las miro allí. Muchas gracias. ahí está. No, 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 no en el grupo de nosotros. Ok. Lo aprovecho de enviar la que se ve como tal, que está desplazada una acera también. Ok. Ay, sí, yo Tenemos vi la esa foto dirección y que tiene como del sitio 57 centímetros de donde hace esa desplazamiento. foto. Uy, no, eso es muy Precisa. fuerte. No, no. Eh, la de, no, coordenadas precisas, precisas, no. Le puedo buscar el lugar, pero la cosa es que como llegamos ahí, nunca nos dijeron, este lugar se llama así, así, asado. Solo fue como, era Sí. un lugar para Bueno, lo que probar nosotros tratamos de hacer, pavimento de los allá de La teléfonos tienen Guaira. un No sé sistema si usted lo llega a que se conocer. puede activar para ellos. Entonces, Era cuando tipo uno toma la laboratorio. foto, ellos le asignan la coordenada. Y así después, eso es más fácil cuando uno lo va a llevar al mapa. Eh, Revisamos, si no me dicen el sitio donde es, cómo llegarle, por lo menos, y entonces nosotros estamos preparando un plan de actividades para ir a hacer mediciones en sitio de propiedades dinámicas de los suelos, para después hacer análisis de respuestas correspondientes. Por eso me interesa todos estos casos que se vean extraños, poder documentarlos bien para tratar entonces de hacer las mediciones.
Por cierto, las mediciones las vamos a hacer con un equipo de la universidad que es de reciente adquisición y es de muy moderna tecnología, que lo adquirió el profesor Hugo Pérez Ayala. Profe, cuando Sí, salga yo todo eso, puedo usted nos avisarles podría para el día que informar vayamos para a ver quiénes me poder pueden ver si acompañar, podemos porque siempre nos acompañarlos, porque interesa, porque por lo menos en mi caso ver esta esos dieta son sí los me circuitos sorprendió con los que mucho. a futuro ustedes y los que vienen detrás de ustedes van a tener que utilizar. Entonces, esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Este lunes nos van a dar un adiestramiento, no, el lunes no, perdón, el martes. El proveedor del equipo nos va a dar un adiestramiento para el uso del equipo y es un equipo que es de muy reciente, digamos, que incorpora las tecnologías más recientes y tiene localización satelital y es inalámbrico, lo cual es una tremenda ventaja. Tiene sistema de grabación en cada uno de los micrófonos y vamos a ver pues, si logramos que nos permita hacer unas buenas mediciones. Profe, a mí sí me sale después Claro, con tiempo, le busco a ver si tengo las coordenadas, pero sí me sale como la ubicación, porque claro, uno llega ok, allá y el celular se muere, o sea, no hay nada de señal. ok, Sí, sí me ok, sale la quedo ubicación, atento. luego yo Ahí nos se las mantenemos en paso, pero contacto. nosotros Muchas estamos como gracias. atrás del aeropuerto, una cosa así, porque veíamos los aviones Yo casi que tenía pensado encima de la cabeza de conversarles un nosotros. poquito de algunos de los aspectos teóricos y conceptuales que se involucran en los problemas de respuesta de suelos y dinámica de suelos. ¿Quieren que hagamos eso? Bueno, antes, Por mí no hay problema. Sí, profe, está bien. voy a compartir nuevamente. Quiero recordarles que los quizzes y las discusiones, disculpen, antes del primer parcial valen 20%. Los quizzes y las discusiones que van después del primer parcial y antes del segundo parcial valen 10%. El primer parcial vale 40% y este segundo parcial vale 30%. Ha habido algunos que no pudieron presentar bien sea un quiz o una discusión. Y digamos, la intención era que yo les iba a hacer una recuperación. Pero en aras de la situación que tenemos, lo que pienso que voy a hacer es evaluar cómo van y tomar un promedio de lo que, o sea, bien sea de las quizzes o de las discusiones, de lo que llevan hasta ahora y colocarle esa misma nota en el que le falta, así no van a variar su promedio. ¿Le parece? Demasiado silencio. ¿Están de acuerdo? Yo se las paso antes del examen, Sí, profe, yo diría que una vez sí. que evalúen Y, todo, profe, ¿no tiene las notas porque de la segunda he tenido discusión, o sea, esto, de la digamos, segunda parte? en un rincón del alma y Ah, no lo listo, había revisado. Entonces listo, voy a eso es todo. revisar Sí, la de sí, ustedes y estamos de la del acuerdo. otro curso para
para tenerlos actualizados antes del examen, durante la semana que viene. Ok, dicho esto, entonces, Tranquilo, profe, no, perfecto. Buenísimo. lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuántas formas de calcular una aceleración conocen ustedes? ¿Cómo definen, perdón, una fuerza? ¿Cómo definen una fuerza? Fuerza es igual a qué? Bueno, yo estoy preguntando, no estoy lanzando cosas al aire. Espero que me retroalimenten. ¿Qué maneras tienen ustedes de definir una fuerza? ¿Cómo se define una fuerza? ¿Cuáles variables definen una fuerza? Por favor, adelante. Nadie dice nada. No quiero chat, porque aquí no estoy viendo el chat. Yo estoy en el modo de presentación y no puedo ver el chat, por eso necesito que hablen. Profe, se lo colocamos en el chat. Ah, ok. Bueno, Ok, ok. esa es la línea de Bueno, Newton. hubo Ok. algunos de nosotros que colocamos masa Fuerza por es igual a gravedad, masa otros por colocaron aceleración, masa que es por la aceleración. tradicional. Pero bueno, van de la mano. Ahora, ¿es esa la única manera de definir una fuerza? ¿O cómo podemos obtener otra fuerza con otras variables? Ajá. ¿Existe alguna manera? Sí, por lo El tema de menos la fricción, buen ejemplo. el tema de la fricción, ¿Y dónde aplica por el lo tema de la menos yo lo veo fricción? así que también afecta ¿Y cómo mide la y fricción? da consecuencias de qué tanta fuerza se necesita. El medir no se lo sé decir de manera exacta, pero donde aplica es por lo menos eh, si queremos movilizar algún objeto en una superficie rugosa. Obviamente al ser una superficie rugosa le va a costar moverse. Por ejemplo, no es lo mismo mover una carretilla, por decir algo, en un piso de mármol, un piso ¿Ok? liso, una baldosa, Entonces, que en una calle de eso pavimento, por implica decir un ejemplo, o en que una tenemos playa de entonces estas que son una más que fuerza nada de normal, piedritas. que es la que une a la carretilla con el piso, suponiendo que no tiene ruedas, ¿no? Que si es la rueda, lo analizaremos después, pero suponiendo que es una superficie plana, hay una fuerza normal, que es el peso de la carretilla, y hay un coeficiente de fricción. Entonces aquí empieza a actuar. Fíjense que ahí no va a aparecer el término masa por aceleración directamente, porque lo que está es una fuerza normal y multiplicada por el coeficiente de fricción da la fuerza de fricción. Entonces fíjense que hay una forma de medir la fuerza que no es nada más masa por aceleración, implica otra variable multiplicada por un coeficiente que permite calcular la fuerza que va a desarrollarse allí. Y precisamente esa fuerza que usted está mencionando es la que controla esa lámina que tiene puesta allí. Esa lámina corresponde a una falla que tiene movimiento transcurrente,
se llama así, movimiento que es el sentido horizontal, eso es una planta, y ven que un lado de la falla, el lado norte, se mueve hacia la derecha, mientras que el lado sur se mueve hacia la izquierda. Y eso es precisamente lo que pasa en el norte de Venezuela. La parte sur allí es la correspondiente a la placa de Sudamérica y la parte norte es la de la placa del Caribe. Y tienen un movimiento prácticamente igual a ese que está descrito allí. La placa del Caribe se mueve hacia la derecha, mientras que la placa de Sudamérica se mueve hacia la izquierda. Está bien ese ejemplo, pero existen otras formas de obtener una fuerza. Presión por área. Bien. Profe, Exactamente. la que se usa en fluido, presión por área. Allí tenemos entonces también un elemento que no es directamente una, una variable que está relacionada con la gravedad, ni mucho menos, pero describe entonces cuál es la fuerza que estamos aplicando en un punto, o en una zona de la tubería, o de cualquier otra cosa. Muy bien, ¿y qué otra forma podríamos obtener una fuerza? Profe, no sé si aplica del todo, pero en el tema de estructura, en más que nada la parte de estática, la, el valor Palanca, dice usted, fuerza por de brazo. la, no diría fuerza, pero por el brazo, Pero eso es la manera típica de cuando se calcula una viga sencilla. bueno, muy bueno. Ustedes tienen un buen, Ajá, digamos, sentido nada más que no sé si igual intuitivo aplica. de lo que es la fuerza y cómo la podemos determinar. Aquí tenemos una representación de lo que pasa con un sistema de un grado de libertad, como es un edificio de un piso. Si son más pisos, también tienen un primer modo de vibración, que es ese modo que estamos mostrando allí, que la fuerza lo mueve hacia un lado. Pero si tiene más pisos, tiene otras formas de moverse, puede moverse como una culebra, ¿no? Sin embargo, uno de los modos principales de vibración es el primer modo, que es precisamente ese, que es el pendular invertido. Pero fíjense que hay la fuerza que estoy aplicando está equilibrada con una primera fuerza que es como la fuerza de un resorte que mide en función del desplazamiento y una constante que se llama la constante de resorte, o sea, la ley de Hooke. ¿Cuánto es el valor de la fuerza que se genera dentro de estos elementos producto de ese desplazamiento? Y esto es igualito que medir la fuerza de un resorte. El resorte, para que desarrolle fuerza, hay que alarlo o comprimirlo. Y esa elongación o esa contracción que tiene el resorte, multiplicada entonces por una constante o un término que permite definir cuánto es la fuerza que está desarrollando por unidad de desplazamiento, entonces nos da una primera forma o una forma adicional de medir la fuerza que se desarrolla. La primera, esta que está acá, es la de Newton, porque es la masa por la aceleración. Porque si el desplazamiento es u, la derivada de u es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces ahí aplicamos la ley
de Newton, que define entonces esta masa al ser acelerada, genera también una fuerza que se opone al movimiento. Y está esta otra que no es tan evidente, que es la que corresponde a la velocidad, es decir, cuando se le aplica la aceleración y la fuerza a esta masa, la velocidad aumenta, pasa de estar estática a tener una velocidad. Y esa velocidad también produce una fuerza con un coeficiente que se llama amortiguamiento, que se representa como esto que está aquí, que es simplemente un amortiguador que permite que la fuerza, si es muy intensa, ayude a disiparse. Este valor del amortiguamiento es una medida de cómo se disipa la energía cuando estamos aplicando esas tres variables a ese sistema. Entonces, esta es la ecuación de equilibrio de un sistema de un grado de libertad como una edificación. Para preparar una cosa que se llama el espectro de respuesta, que es el que se usa para hacer los análisis sismoresistentes, entonces se aplica una señal sísmica a distintos tipos de sistemas de un grado de libertad. Cuando digo distintos tipos es que son de distintas alturas y entonces tienen distinto periodo. Mientras más alto el periodo es mayor. Entonces al aplicarle esa excitación en la base a todos ellos, cada uno de ellos produce una respuesta. Entonces lo que hacemos es tomar el máximo de cada una de esas respuestas y graficarlo en el periodo correspondiente que tiene cada una de ellas. Y luego hacemos el lugar geométrico de todos esos puntos, de todos los máximos, y eso es lo que se llama un espectro de diseño elástico. Fíjense que no es una función obtenible de aplicar unas ecuaciones, sino que son los máximos de haber aplicado a un sistema de un grado de libertad la excitación que queremos evaluar. Eso nos da una idea de cuáles son los periodos de las ondas que influyen más en la respuesta de esa edificación. Entonces, al dibujarlo, queda una cosa como esta. Cada uno de estos puntos, todos los puntos, corresponden a muchos sistemas de un grado de libertad para los cuales hemos hecho el mismo análisis, que yo simplifiqué aquí con 3, y cada uno nos da un valor de respuesta, y esto es el espectro de respuesta elástica que después se suaviza para poder utilizarlo en diseño. Es importante que entiendan esto porque después les voy a explicar otra cosa que está basada en eso. Ahora, ¿qué pasó en estos terremotos? Esto es un diagrama a lo largo de una falla de un área que se rompe. Tiene un punto que es el hipocentro, que es el centro donde está, digamos, concentrado. No es el hipocentro necesariamente, el hipocentro es aquí, pero es la que empieza a romperse primero. Este es el punto que tenía la máxima concentración de esfuerzos, que no necesariamente es el punto que empieza a romperse primero. La ruptura empieza en el hipocentro y abarca un área, que es la que está rayada aquí continuo, y eso produce un salto. Al moverse la falla se produce un salto. La proyección del hipocentro en la superficie es el epicentro, y ese desplazamiento, multiplicando entonces el valor del módulo, como habíamos dicho antes, la fuerza normal entre los dos lados de la falla, hay una fuerza que actúa para mantenerlas juntas y hay otra que actúa para tratar de desplazarlas. Eso, con el ejemplo que puso la señorita Marquina, aplica que es la fuerza normal y el otro parámetro es el coeficiente de fricción o equivalente al coeficiente de fricción.
Y eso permite determinar la fuerza o una pareja de fuerzas que digamos, permitido el desplazamiento para calcular entonces un momento que se llama el momento, la magnitud del momento. Entonces, volviendo atrás, si una falla venía por acá, vamos a suponer, una cosa es la magnitud y otra cosa es la intensidad. En este ejemplo, la ruptura ocurrió en este punto, en esta zona. Y el ejemplo que yo siempre utilizo es el de un bombillo, como lo puse en la presentación esa de la entrevista, de 500 vatios. Los 500 vatios es la potencia, es la energía que es capaz de irradiar el bombillo. Y si usted está muy cerca, lo va a deslumbrar, usted no va a poder mirar el bombillo. La intensidad es muy fuerte. Usted lo siente con mucha fuerza. Pero a medida que usted se aleja, entonces ya llega un punto en donde usted puede mirar directo al bombillo y ya no le afecta. La magnitud sigue siendo la misma. Pero a medida que nos alejamos, entonces hay un decaimiento de la fuerza con la que las ondas son capaces de afectarme, y por eso yo puedo mirar al bombillo cuando estoy lejos y no lo puedo mirar cuando estoy cerca. Eso mismo pasa con las ondas sísmicas. Estos son lo que se llaman isobaras, perdón, isocistas, que son las que determinan cuán severo fue el haber sentido el sismo que se produjo acá. Entonces, esta magnitud 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magnitud 3, magnitud 2, casi no se sintió. Magnitud 10 y magnitud 11, por ejemplo, aquí, indica que se sintió muy fuerte. Y fíjense que la forma de las isocistas cambia. Ahora bien, supongamos que hubo otra rotura en esta falla. Aquí vemos dos cosas. Vemos que hay una tendencia a que mucha de la fuerza con la que se sintió el sismo tiende a tener una orientación y que no es radial totalmente, sino que tiene preferencia, ¿no? Fíjense que en esta dirección y en esta dirección hay cierta preferencia. Ahora bien, si hay otro segmento de la falla, por poner un ejemplo, que se rompe un cierto tiempo después, pero suficientemente corto, entonces las ondas que se generan en esta segunda ruptura pueden alcanzar a las que se produjeron en la primera ruptura por un efecto que se llama la superposición, debido a que cuando se rompe una falla ocurren dos ondas. Se generan dos ondas, una onda de compresión y una onda de corte, que se denominan en sismología la onda P y la onda S, porque la onda de compresión viaja más rápido, viaja a 6 kilómetros por segundo, mientras que la onda S viaja a 4 kilómetros por segundo. Entonces, eso es como si fuera una maratón que salen todos juntos, pero luego por diferencia de capacidad de las ondas, en este caso que circulan las personas, los más rápidos van a distanciarse de los más lentos que se van quedando atrás. Entonces, si ocurre otro movimiento, cuando las ondas del primer movimiento pasan por el sitio en donde donde va a ocurrir el segundo movimiento, ellas siguen alejándose. Y al romperse en la segunda parte, hay ondas que viajan muy rápido
como les dije, de esta segunda ruptura, que pueden alcanzar a las ondas que viajan más lento de la primera ruptura. Y ahí ocurre lo que denominamos entonces superposición. Unas ondas se superponen con las otras y hace que aumente su intensidad. Entonces, hay otro efecto. Aquí hemos ilustrado que se generan unas ondas y van a viajar de manera directa hacia un sitio. Pero esta radiación va a moverse en esta dirección también. Aquí van a salir unas ondas que van a moverse hacia acá. Y al llegar a la superficie, ellas se van a reflejar y van a generar otro tipo de onda acá en la superficie. Y esas ondas que generan en la superficie se llaman precisamente ondas de superficie. Y que van a llegar al sitio más tardíamente, que esta vez también viajan como a 4 kilómetros por segundo, pero tienen que llegar acá y después viajar hasta acá. Por eso un sismo siempre tiene unas ondas primarias, unas ondas secundarias y al final tiene las ondas de superficie. Y estas ondas de superficie, que se llaman las ondas Rayleigh, que son iguales a las olas del mar. Las olas del mar son del tipo Rayleigh. En la Tierra también se ven esas ondas, pero hay otro tipo de onda que es como una licuadora, que es una onda de corte que se mueve horizontalmente y en los dos sentidos, que son muy dañinas. Esas son las ondas Love, como amor. L-O-V pequeña es Love. Y esas son parte de las ondas más destructivas que hay. Las de corte junto con las ondas Love son las ondas más destructivas que pueden generar la corteza terrestre. Ahora, hay otro efecto que hay que hacer adicional, porque esto es viajando por la roca, y si la roca tiene un afloramiento aquí, entonces tiene la onda de superficie en la roca. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con un depósito de suelo? Cuando nos encontramos con un depósito de suelo, entonces ocurre que la onda que viene viajando empieza a moverse a través del depósito. Y entonces, en este caso, influye el valor del amortiguamiento que tiene el depósito, la altura que tiene el depósito y la rigidez del depósito que viene dada por el módulo cortante y la velocidad de las ondas de corte. Entonces, lo que sucede es que dependiendo de la interacción de estas tres variables, o de estas cuatro variables, se va a producir una amplificación. Como ejemplo, les voy a poner el terremoto de México de 1995, en donde se obtuvo este registro en la roca, porque el sismo principal, el sismo que fue activado, ocurrió a 400 kilómetros de la Ciudad de México, al oeste. Y cuando llegó al sitio en la roca, había un acelerograma en la roca, este fue el acelerograma que produjo. Pero en el centro de la zona en donde estaban los suelos blandos, fíjense la diferencia de lo que fue el acelerograma en ese sitio. ¿Por qué ocurre eso? Ya se lo voy a explicar. Aquí está nuevamente. Fíjense la amplificación. Este acelerograma produjo este espectro, que ya les expliqué cómo se obtenía, y este acelerograma produjo este espectro. Fíjense que hay un factor de amplificación prácticamente de casi 7, porque aquí más o menos este pico llega hasta 1 y aquí llega hasta 7, o sea que está entre 7 y 8. Esto es lo que se llama el efecto de amplificación. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque la interacción de esas tres variables que les dije antes, dependiendo de la profundidad y de las características del suelo, va a producir un incremento de las ondas y del espectro que se usa para el diseño
dependiendo de las características del sismo. Fíjense que aquí, esto es un trabajo que hizo el profesor Sid con el sismo de México del 85. Fíjense que la máxima amplificación se obtuvo para una profundidad del lecho de 37 metros. En los otros sitios también hubo amplificación, pero no del mismo nivel que esta. O sea que el efecto del sismo en el sitio donde estaba la profundidad de 37 metros fue el que permitió que hubiese una amplificación muchísimo mayor. Y entonces los edificios que estuvieran dentro de este rango de periodo iban a tener entonces un efecto muchísimo mayor que lo que experimentaron estos otros edificios. Fíjense que aquí prácticamente no hubo mucha amplificación a los 57 metros, pero a los 47 metros sí empezó y a los 37 fue la máxima. Entonces, cuando hablamos de que es posible de que ocurra amplificación, hay un patrón de forma de la amplificación que está controlado por las 4 variables que ya dijimos y que dependiendo del amortiguamiento, que eso es lo que les voy a mostrar aquí ahora, esa amplificación puede ser mayor o menor. Esta es la ecuación de lo que es el factor de amplificación para un sitio. Y fíjense que entra el amortiguamiento, además de la rigidez, la velocidad de las ondas de corte y la altura. ¿Ok? Y fíjense lo que sucede. Si es una arcilla, donde tiene una arcilla de alta plasticidad que tiene un amortiguamiento pequeño, fíjense que el valor del amortiguamiento, de la amplificación puede llegar hasta 12. Pero si es una arena, que tiene mucho más amortiguamiento, entonces el valor de la amplificación a duras penas llega a 4. El mismo sitio, con dos materiales distintos que pueden tener más o menos la misma velocidad de las ondas, pero fíjense la diferencia solamente porque cambiamos de arcilla a arena. Entonces, el corolario de todo esto es que hay que tener muy claro cuáles son las características del sitio y cómo es el efecto del sismo sobre el sitio, porque así como ven aquí, no implica que siempre en todos los sitios, en todos los lugares, el sismo va a ser la misma amplificación, dependiendo de la profundidad del depósito y de la fuerza que tiene el sismo en el sitio para desarrollar más o menos amortiguamiento, la amplificación va a ser mayor o menor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Sustantivo? Igual, Profe, yo sí en tengo los una sitios pregunta. de Caraballeda, por ejemplo, Más o menos entendí, donde pero lo podría los depósitos que medio vienen de la montaña orientar al se han caso ido de ahorita. acumulando y han ido constituyendo lo que es la playa. Pero esos depósitos son inclinados, son, digamos, más espesos hacia la montaña y menos espesos hacia la playa. Y ese material que viene desprendido del cerro y transportado, me han comentado los geólogos que lo han estudiado que es un material bastante denso, que no es tan blando. Pero cuando llega a la zona de playa y empieza el oleaje a activarse y a moverlo, entonces puede separar algunas partes del depósito, puede llevarse las arcillas y puede aflojar las arenas y dejarlas allí. Entonces,
tenemos el efecto de un material que fue depositado, que tiene una cierta rigidez y que además tiene altura variable. Al llegar a las ondas, lo que sucedió fue que la combinación de las ondas con las propiedades del material en sitio y la profundidad al lecho rocoso produjeron amplificaciones distintas en diferentes lugares, y si había edificaciones que coincidían con los puntos de máxima amplificación, esas edificaciones fueron las que sufrieron más. Ahora sí lo capta. No te entendí Sí, bien, además lo habla un quería poquito ver un más poco fuerte, más al por caso favor. nuestro. ¿Y usted llegó a ver la noticia de Ah, las sí, costas de sí, Trinidad y Tobago, creo pero que ese es son? otro fenómeno. Lo que sucede en Trinidad, lo que sucede en Trinidad y Tobago es que No en sé esa si vio la parte noticia de la las placa del costas de Caribe Trinidad y Tobago, creo que está es en una esa zona isla. de subducción con la placa de Sudamérica, que es otro tipo de movimiento. Esto es Totalmente una placa que diferente. se mete por debajo de la otra. Yo creo que en esa zona, la que se mete por debajo de la placa de Sudamérica y la que queda por arriba, que es más liviana, es la placa del Caribe. Cuando ese movimiento comprime los materiales que están allí en la zona de subducción, que es, digamos que son dos placas horizontales que se están moviendo una con respecto a la otra. Entonces, esos materiales son comprimidos. Recuerden una cosa, que todos los materiales que viajan, todos los sedimentos que viajan en la zona este de Venezuela, tienen influencia del río Orinoco y del Amazonas. Yo no sé si se lo comenté alguna vez. Y son sedimentos muy lodosos, tienen arcillas más que arena. Esas playas, de esas zonas costeras, de todo lo que es Paria y la zona limítrofe con Trinidad, en lo que es la boca de Dragón y la boca de Serpiente, que son los dos estrechos que hay allí, son muy lodosos, son materiales muy arcillosos. Esos materiales, al acumularse entre las dos placas y tener el movimiento brusco que produce el sismo en la placa, se comprimen y entonces hace que afloren en algún momento. Es como estripar una espinilla. Usted aprieta la espinilla y entonces ella sale por algún lado. Y eso es lo que sucedió allí. Y como es un movimiento que tiene, digamos, un desplazamiento, entonces se ven todas esas formaciones escalonadas entre las zonas que se elevaron versus las que no se elevaron. Pero eso se llama diapirismo, ese es otro fenómeno. ¿Está claro? Ok. Bueno, si no tienen más curiosidad, no tienen ninguna otra pregunta, no tienen ningún otro detalle, Sí, entonces profe, por podemos mi dar esta parte sí. clase por Muchas terminada. gracias. Dime otra vez. Ah, sí, yo la voy a ver, por supuesto. Y, y le voy a comentar. Sí, podría ver las fotos que le envié por el grupo. Sí, puede ver las fotos que envié por el grupo. Ah, ok. Escuché también en lo de estaba con una persona que trabaja en minas. De verdad, una persona muy inteligente. Rick Marley capaz puede hablarle un poco más de ella. Pero nos estaba comentando que para cierta zona, que no me acuerdo cuál fue, no ocurrió absolutamente nada. Y ahí fue para este lado. No sé si Rick Marley ahí me puedes ayudar un poco.
Sí, ella es una ingeniera de la central, pero tiene como una especialización. No, mentira, no es civil, ella es geóloga y trabaja en minas. Ella nos comentó que cuando existe un sismo, el sismo tiende a expandirse por lo menos de este a oeste. En este caso, si no me equivoco, el sismo se expandió hacia el oeste, pero en el este llegó a un punto, creo que fue como en Aragua, en donde llega la falla y la falla o sea, llega hasta ahí. Entonces, según que fue un bicis y también ella estuvo por allá echándole un ojo, estaban investigando a ver qué podía haber quizás en el suelo para haber frenado la falla que se supone que se realiza por el tema del movimiento. Era eso, ¿no, Ana? Sí, Sí, eso. eso era lo que ella nos Ok, estaba comentando. Bastante curioso, gracias por la porque qué material información. tan Déjeme decirle que duro quizás haya estado ahí como para frenar, la porque placa del parece Caribe, que se hubiese igualita con la frenado. placa de Sudamérica, a lo largo de varios sistemas de fallas. La falla que pasa por el norte de Venezuela tiene diferentes nombres. En la zona del estado Sucre y el norte de Anzoátegui la conocen como falla del Pilar. Aquí en la zona central se conoce como falla de San Sebastián. Y esa falla de San Sebastián, por la dinámica que hay entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica, y además la placa de Nazca que está en el Pacífico, más allá de Colombia, aquí se forma, digamos que, un movimiento bastante complicado entre esas placas. Entonces, está la falla que viene por el norte, que al llegar allí a la zona de San Felipe se curva hacia abajo y se pone paralela a la falla de Boconó, que va desde allí mismo, de la zona de Yaracuy, hasta Mérida y más abajo hasta lo que llaman el nudo de Bucaramanga. Entonces, en la zona de Yaracuy están las dos fallas, muy cerca, muy próximas una de otra, pero son dos fallas distintas. Hay otra falla que no se curva, sino que sigue recta por la parte sur de Falcón y llega hasta los alrededores de Maracaibo, la península de Perijá, que se llama la falla de Oca Ancón, que tiene mucho menos actividad que estas otras fallas, que la falla del Pilar, la falla de San Sebastián y la falla de Boconó, pero que también puede generar sismos grandes. Entonces, este sistema es bastante complejo. Aquí hay en el centro, el lago de Maracaibo está dentro de lo que los geólogos llaman un graben, que es una parte de la corteza que está contenida entre tres fallas. Por el norte la falla de Ocancón y por los lados la falla de Perijá y la falla de Valera Burro Negro. Y se unen, ellas forman un triángulo, arriba es la parte grande del triángulo y se vienen a juntar hacia la parte sur del lago de Maracaibo, mucho más abajo, llegando a Mérida. Entonces, la tectónica de toda esta zona es muy complicada y bastante, digamos, digna de estudio, y por eso algunos geólogos le han dedicado bastante tiempo. Y tenían unos aparatos que no sé si ustedes vieron la propaganda o el anuncio que hizo el profesor Frank Audemars de que alguien se había llevado el aparato que ellos tenían ahí para medir la falla de Boconó y lo había puesto a buen resguardo, que le pedía que por favor se los entregara para poder sacar los datos y evaluar cómo va el comportamiento de la falla. Entonces, ahí todavía hay una especie de discrepancia entre el sitio donde ocurrió sobre todo el segundo sismo, que algunos lo ubican en la falla de San Sebastián, pero más cercano a Maiquetía, y otros lo ubican en la falla de San Sebastián, pero más cercano a ese doblez que yo les dije que venía del norte hacia el sur, en la falla de San Sebastián. El primer movimiento, Fumbisis, los geólogos de Fumbisis lo ubican
en la falla de Boconó y el segundo en la falla de San Sebastián. Eso también tiene algo de controversia, pero tenemos que esperar que los geólogos afinen un poco más los detalles para darle una respuesta definitiva. Ahora, cuando hay el desplazamiento de las dos, de las dos partes de la falla, en algunos casos, como en estos que estamos evaluando aquí, la mayor parte de la energía se desplazó paralela a la falla. Y fíjate que el movimiento fue de oeste a este, o mejor dicho, el movimiento de las ondas. Fíjate que Barquisimeto y otras ciudades que están al oeste del punto donde se generaron los sismos no han reportado pérdidas ni problemas importantes. Las que están al este, empezando por Valencia, Maracay, Guacara y algunas de esas otras poblaciones, y particularmente las zonas de Litoral Central y Caracas, que están todas al este del movimiento, indican que la distribución de las ondas fue preferiblemente en sentido oeste-este. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe, nosotros cuando bajamos a La Guaira nos dijeron varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, hubo un ingeniero que nos comentó, está tristemente la situación, pero realmente un sismo, un terremoto se estudia es luego de que sucede. Entonces sí, obviamente va a haber discrepancia porque muchas personas están encima investigando y estudiando. Y de aquí van a salir muchas cosas, la verdad, porque también nosotros vamos a aprender en dónde estamos viviendo. Como usted dice, al final hay 3 tipos de fallas y a mí de alguna manera me pregunto, bueno, si nosotros estamos viviendo en donde se vinculan 3 fallas, ¿por qué no tuvimos como un poco más de educación con respecto a que esto podía pasar? Y no solo educación, sino quizás un poco de revisión y constancia y chequeo de las estructuras que se encontraban en lugares que Bueno, ahí son has críticos, tocado por lo menos dos los palos puntos muy grandes, que yo estuve importantes. haciendo por allá también Uno de la educación, apoyando con las inspecciones. Y hay que edificaciones que son muy viejas que no no cumplen. ha habido manera de que se incorporen Bueno, ahí has tocado. los aspectos importantes sobre lo que significa vivir en un país sísmico y el riesgo que eso implica, porque aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es que hay una amenaza que la impone el sismo y por otro lado está el riesgo, pero el riesgo no se produce si uno no construye o no hace desarrollos en las zonas en donde puede haber la ocurrencia de los elementos que imponen la amenaza o el peligro. Porque el riesgo implica pérdida económica o pérdida de vidas. Pero el fenómeno natural siempre está allí. Si usted no se prepara bien y no hace las cosas adecuadamente, usted está haciendo entonces un alto nivel de riesgo para las personas que van a ir a vivir allí. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y la gente no puede reclamar algo si no sabe que ese algo existe. Entonces, si a las personas no las educan para que exijan de que se trate adecuadamente el problema de la amenaza y disminuyan los riesgos en las construcciones que van a hacer, las personas no pueden, no tienen cómo reclamar. O sea que la primera parte es instruir a la población, que todo el mundo esté claro de lo que significa vivir en un país sísmico y las consecuencias que eso puede generar si no hacemos las cosas bien. Eso por un lado. Por el otro lado existe el código sismoresistente o la norma sismoresistente
que es la que regula cómo se debe construir para que disminuyamos el riesgo y garanticemos lo mejor posible la vida de la persona. Pero esos códigos y esas normas se van actualizando cada cierto número de años. Y el punto es que uno le está diciendo a la gente, mira, si tú diseñas con este código, el diseño es seguro y tú vas a tener bajo riesgo. Pero cuando uno mejora la norma, se hace más restrictiva, se hace más exigente, perdón, y hay edificios que se diseñaron con la norma anterior que ahora no necesariamente cumplen todos los requisitos de la norma nueva. Y ahí se crea un problema de, digamos, culpabilidad del Estado, porque en este país la norma sismoresistente es de obligatorio cumplimiento. Esta es una receta oficial y es una ley. Todavía no tiene el reglamento, pero no se puede diseñar con otro código sismoresistente que no sea el de Venezuela, que está actualizado y tiene todas las incorporaciones de los demás códigos. Pero el punto es que le estás dejando el problema ahora a las personas que viven en ese edificio que tienen que reforzarlo o adecuarlo para que cumpla con la nueva norma sismoresistente. Y para eso se requiere una inversión de dinero y no hay forma de que las personas puedan acceder a ese dinero, porque no aplica el sistema de propiedad horizontal ni de préstamos individuales, porque aquí, una vez que ya está todo el conjunto hecho, tendría que ser un préstamo a toda la gente del conjunto, no a cada una de las personas, porque tú no puedes acomodar tu apartamento aisladamente, tienes que acomodar todo el edificio. Y eso no existe en este país. Y yo he llamado la atención sobre ese problema desde hace mucho tiempo, pero no he logrado que llegue a los oídos que debe llegar, porque esto es un problema financiero y legal. Legal porque el Estado está involucrado, porque te digo, usted construye así, usted es seguro. Y yo lo estoy asegurando porque esa es la ley. Pero resulta que después que cambia la ley, esa ley no sirve. Y entonces, ¿cómo quedo yo? Que tú me dijiste que sí era seguro y ahora no es seguro. Y no tengo forma de acceder al dinero para poder reforzar la edificación y no tengo planes de cómo pagarlo, si es a 20 años o a 10 años o lo que sea. Entonces hay un problema social de fondo muy importante. Entonces están esos dos problemas, el problema de la educación y el problema de la adecuación a medida que progresa el desarrollo de las nuevas normas. Profe, pero por ejemplo, una pregunta, ¿qué opina usted con que dicen que bueno, que ya en La Guaira no se puede construir o no se pueden hacer edificios de más de 4 pisos? Yo estaba escuchando una entrevista que de verdad que no recuerdo el nombre, pero el señor dice, o sea, bueno, de verdad que hablaba y parecía que sabía muchísimo. Él es el presidente de la Sociedad de Geotecnia, algo así en Venezuela, no me sé el nombre, pero, o sea, entonces no sé qué era, o de geología, no sé cómo es la cosa, pero yo lo voy a buscar, yo lo debo tener aquí en el TikTok. Bueno, pero el punto es que él lo que decía que sí se puede construir tipo todo lo que uno quiera, pero evidentemente hay que tomar las medidas Sí, para eso. O sea, de que eso obviamente va a meritar no, eso es costos, va a totalmente meritar cierto. Uno tiempo, puede va a construir meritar un montón de en cosas. cualquier parte Y sí se siempre y puede cuando construir, pero estés hay que tomando tomar las eso en cuenta. O sea, no precauciones se puede para hacer cualquier cosilla. disminuir el riesgo de acuerdo con Entonces yo, o sea, no sé si eso es el verdad o es peligro mentira, que pues. esté presente en el sitio donde vas a construir. Y ahí entra otro detalle que no sé si lo escucharon bien en la charla, en la entrevista que me hicieron. Ahí entran dos aspectos que se llaman el ordenamiento del territorio. Es decir, el Estado dice qué se puede construir y dónde. Y después la microzonificación, que es
atendiendo, por ejemplo, a los riesgos de los deslaves y a los riesgos de las amplificaciones sísmicas, en dónde se Ajá, lo de pueden la parte de la construir qué tipo de zonificación. edificios o qué tipo de Ujú. desarrollos para que tengan entonces el máximo de seguridad para las personas y disminuyan el riesgo. Pero no es que no se puede construir, claro que se puede construir. Lo que pasa es que hay que tenerlo, puedes ponerle puntero a tu micrófono, que hay gracias. Lo que hay es que saber qué es lo que puedo construir, en dónde. Y para ello hay que tomar en cuenta todos estos estudios y todas estas recomendaciones que damos los técnicos Ah, para que se haga el ordenamiento territorial y la microzonificación y se saquen entonces las ordenanzas de qué es lo que se puede construir y dónde. Profe, y yo pienso que no solamente qué y dónde, sino que haya realmente un control de los materiales con los que están construyendo. Porque, por ejemplo, en La Guaira, hacía muy poco tiempo se había construido estas casitas tipo como Estados Unidos, como gringos, y esas casitas, la gran mayoría se cayeron, y ellas son pequeñas, tienen como 3, 4 pisos, y algunas cayeron feo. Que no hubieran muertos, sí, no hubieron, porque eran casitas pequeñas y no tenían, no eran, creo que no son como de concreto como tal, sino Sí, que eso son como usted debe armables. estar, usted debe estar Pero aún refiriendo así, si tú haces a una las casa pequeña en una zona, debería poder que aguantar, estaban sabiendo cómo en es la el zona de suelo. Marina Y Grande, si no aguantó ahí es a porque la izquierda del no aeropuerto. viste ni siquiera bien el suelo. Sí, esas Sí, se eso, construyeron con ustedes una están, metodología que yo he ustedes escuchado están, que es no son gringas, esas son, parece que son de un país asiático, no sé si es Turquía, no estoy muy seguro, ¿ah? Pero Sí, si yo no he me escuchado, equivoco, el sí. aeropuerto. sí, sí, esas son las de Turquía. Y después la gente como que buscó entrevistar a la empresa, que creo que se llamaba Suma, una cosa así. Y sí, no, o pero sea, ahí no hay la que empresa correr dijo que no hay entrevistas, no hay nada, etcétera, digamos, etcétera, etcétera. con Y lo entonces, y cuando condenado buscaron a la como gente, ¿no? archivos sobre toda esa parte de las Ese tipo edificaciones de de ese construcción, proyecto, pues fue un eh, proyecto gigantesco, lo ahora que resulta exige que no también hay a nada. otra persona O que sea, sí ha no hay tenido rastro, no hay experiencia evidencia, no hay en nada. el armado de ese tipo de edificaciones, y es que no se asesoraron adecuadamente y no armaron los edificios como deberían haberse armado. Pusieron los elementos que sirven para hacer las divisiones internas como columnas externas, que son las que tienen más demanda, y resulta que quedaron debilitados, particularmente en la zona de planta baja. Y yo fui a visitar toda esa zona y resulta que todas fallaron por el concepto que se llama suelo blando, piso blando, que es cuando el primer piso no tiene la rigidez suficiente y cuando viene el sismo, entonces hace que colapse la parte superior del primer piso. Y la mayoría fallaron por ese concepto. Y entiendo que, por lo que aclaró este señor, que es, digamos, según él, que ha trabajado en ese tipo de construcción, no hubo suficiente asesoramiento y lo hicieron inadecuadamente. Pero lo que tú estás diciendo, Bilbao, es muy importante, porque aquí ha habido épocas en que no se ha hecho buen cemento y ha tenido que importarse cemento, o no había suficiente producción, y lo mismo las capillas. Y es posible, y yo he escuchado, que algunos aceros no eran acero 4200, sino que eran 2400, y eso pone entonces un problema, porque tiene que aumentar el área de acero.
Y si eso no está bien realizado, entonces podemos tener zonas que van a quedar debilitadas si pones el mismo diámetro con un acero de inferior calidad. Y eso a veces no se chequea en detalle. Y adicionalmente a eso que tú estás mencionando, de la calidad del concreto y la calidad del cemento, por parte de la redundancia, y la calidad del acero, está la técnica constructiva. Hay algunos, digamos, algunas empresas y algunos personajes que se dedican a construir y cuando algo se les pone complicado, se olvidan de lo que está en los planos, se olvidan de la memoria de cálculo y ellos mismos hacen modificaciones al diseño. Y eso es serio, porque eso no se puede hacer. Si uno detecta que hay algo donde puede hacer un cambio, o se necesita hacer un cambio, hay que ir nuevamente al que diseñó, que es el que tiene todos los criterios y todos los detalles de qué fue lo que él propuso para que la edificación cumpliera con la normativa sismo-resistente. Y él realizará entonces los ajustes y hay que cumplir los ajustes tal como si fuera el diseño recién completado, ¿no? Y el diseño original. Oye, disculpe que estoy mal con esta gripe. Entonces, todo eso hace un paquete de que no es nada más, no es suficiente con que tú tengas una norma sismo-resistente. Es que tienes que tener un buen sistema, primero de revisión de que los cálculos están bien hechos, porque la gente se puede haber equivocado al aplicar la norma. Y segundo, que si está todo bien, el proceso constructivo no viole lo que está en los cálculos y en los planos. Pero que por lo menos yo, nosotros vimos un edificio en los dos caminos. Y el edificio es de 1967, sí, más o menos. Y ellos tienen una columna de planta baja, tiene el acero expuesto y se ve un poquito Sí, pandeado. Entonces, cuando estábamos buscando el estribo, tiene aproximadamente como 24 centímetros de separación de un estribo a otro. Y es un edificio como por ahí tengo la foto, yo se la paso para que la vea, como de 12 pisos aproximadamente. Entonces tú dices, y también el edificio tiene un asentamiento, porque cerca pasa un río. Y entonces es un edificio que está como garage, pero tú dices, wow, tanta separación. Y se supone que esos ingenieros eran buenísimos, porque era lo que estábamos hablando, eran ingenieros franceses, alemanes, italianos, sobre todo en la zona eran italianos. ¿Por qué hacer tanta separación en las ponle columnas? mute. Hay muchas Ok. cosas que tú ves cuando haces las Hay dos inspecciones cosas que dices, ¿se importantes. pudieron El evitar? Sí, concreto y claro, las se pudieron columnas hay que evitar. tratar de mantenerlos Necesariamente es confinados. porque estaban en falla. Y para eso la separación de Ok, los ponle estribos mute. es fundamental. Además de ellos, de tomar el esfuerzo importante, también hacen el confinamiento del concreto. Hay que recordar que en las épocas tempranas, cuando no estaban suficientemente desarrollados los códigos sismoresistentes, la gente eh, no estaba clara con estos conceptos y distribuían los, los estribos con otro criterio. No puedo establecer cuál fue el que usaron estas personas, pero es posible que utilizaran criterios que ellos tenían o que estaban en boga en ese momento. O que cuando estaban construyendo se les acabaron las cabillas con las que tenían que hacer los estribos y entonces decidieron ponerlos más separados. Cualquiera de esas dos cosas ha podido ser viable.
y habría que indagar con más detalle a ver qué pasó. Pero en todo caso, esos son unos ejemplos de lo que yo te he estado refiriendo, que a medida que progresa el texto de las normas, hay edificaciones que se quedan obsoletas, pero están allí y ahí vive gente. Y entonces ahora estamos claros de que tienen un riesgo mayor y no estamos haciendo nada para que esta gente pueda acceder a una forma de poder reforzar su edificación. Listo. Sí, sí, bueno, eso es lo que dijo Vic Marley. Nosotros también lo vimos en varios edificios de más o menos esa época. Yo me imagino que algo tiene que ver también con la norma y los criterios de aquel momento. Pero ajá, también viene el dilema de que hay edificios que aunque el acceso es restringido, porque tienen fallas importantes, son reparables. Pero entonces viene la pregunta del millón, ¿cuándo las van a reparar? Porque entonces, por ejemplo, nosotros que fuimos a La Guaira, habían ciertos edificios que habían que hacer reparaciones que no, pues, no es nada más una reparación que hace un albañil o un maestro de obra y ya, sino que de verdad que tiene que ser analizado por un ingeniero, un especialista en la parte de patología estructural, pero eso amerita un costo. Entonces, ¿qué tanto tiempo vas a tardar para reparar eso? Porque entonces el enemigo ahí es el salitre. Y bueno, igual en Caracas también las cabillas, si están expuestas tantos años, se van a oxidar. Entonces, ¿qué se va a hacer en esos casos? Entonces, la preocupación es eso, que empiecen un montón Y efectivamente, ese es un de área muy gente de hacer delicada puras, o sea, puras cosas para salir y del paso, como bueno, el hecho friso, nivel hecho aquí de mortero, no sé qué, y ajuste que listo. se le debe hacer tiene que Entonces, o estar sea, eso es otro garantizado con un dilema, pues. diseño adecuado y una verificación de ¿Quién los se hace cargo comportamientos. de eso? Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, el edificio Petunia, ahí en Los Palos Grandes, fue un sobreviviente del sismo de 1967 de Caracas y fue reforzado. No, desconozco el nivel de reforzamiento que se le hizo. Tendríamos que hablar con los ingenieros estructurales que trabajaron en eso. Pero en estos sismos se cayó. Entonces, alguien que garantice que el comportamiento va a ser de acuerdo con la nueva norma es fundamental, porque si no pasa lo que tú estás señalando, y ahí tenemos un ejemplo, que ese se cayó. Hay otros que no se cayeron, habría también que estudiar, que están reforzados, están también también en los palos grandes, y entonces habría que analizar qué tipo de reforzamiento tuvieron cada uno para tener la respuesta que tuvieron. Profe, a mí sobre el Petunia me comentaron que ellos son dos, son como dos morchitos. Y a los dos se les hizo el Qué bueno ese mismo detalle, refuerzo. yo no sabía que eran dos en Y uno, los dos están yo pegados. pensaba que era uno Se solo, cayó uno, pero el otro no. yo no lo he ido a ver. Aunque el otro, claro, el otro está deshabitado por obvias razones. Ok, Yo no lo he ido a ver. Ellos están separados, pero Bueno, o sea, son muy dos buena hechos por esta, la esta misma conversa. constructora, mismo arquitecto, mismo, o sea, son Yo dos creo que ya gemelitos. hemos No cubierto están suficiente pegados, del tema. pero están uno al lado del otro. Esto está siendo grabado, o sea que lo voy a colocar después en mi canal de YouTube y ahí lo pueden acceder sin ningún problema para los que llegaron tarde o los que no pudieron conectarse hoy. Entonces, feliz tarde. Les toca ahora después con el profe Juan Carlos Martínez que me dijo que lo iba a convocar para las 2. Yo le dije que iba a trabajar como hasta la 1:30 y me dijo, yo puedo entonces a las 2. Le dije, sí, dale. Así que
descansen ahí y después les toca buscarlo. Sigan las instrucciones que les di para el examen y bueno, que la mejor de la suerte. Pues si tienen alguna duda, me la pueden enviar y yo trato de ver cómo hago para responder a todo. Ok, feliz tarde. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, profe. Feliz tarde. Igual. Igual.